donde perduran los vínculos. Este mediodía va a ser presentado en la Biblioteca Juan Filloy de la Universidad Nacional de Río Cuarto, al mediodía, el relevamiento industrial de Río Cuarto y región. Para tener una referencia de dicho relevamiento, vamos a tomar contacto con Marcos Targueta, que es el subsecretario de Desarrollo Territorial y director del Departamento de Vinculación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Con Florencia y Garza, lo saluda Guillermo Jeremía. Buenos días, ¿cómo le va, Marcos? ¿Qué tal, Guillermo, Florencia? Mucho gusto. Un gusto, gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué se realizó este relevamiento, Marcos? Sí, mira, nosotros con el Centro Universitario PYME, que es una iniciativa que se generó desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación, nuestra universidad aplicó y fue aprobada su propuesta. Teníamos una serie de actividades, prestación de servicios a pymes, y entre ellas estaba un estudio exploratorio de las pymes de la provincia de Córdoba, de la parte centro-sur de la provincia de Córdoba, justamente como para tener un panorama del perfil, de las necesidades de esas industrias y de esa forma poder validar acciones que estamos llevando adelante y diseñar otras para atender justamente esas necesidades. ¿Y qué resultados arrojó? ¿Cuáles son los primeros o los más valiosos de usted aportes estadísticos? Sí, en realidad, repito que se trata de un estudio exploratorio, no es un censo industrial. No obstante, son muy interesantes los resultados que hemos obtenido. Hay casi 300 industrias que completaron los formularios del relevamiento, y allí tenemos cosas que son bien interesantes desde el punto de vista de la vinculación con la universidad, de las necesidades de formación de los recursos humanos de las empresas y de la búsqueda de nuevos perfiles de las empresas. Hemos hecho todas las divisiones por sector de actividad, por tamaño de empresa, pero pongo por caso el tema de empleo, digamos, ¿no? En el caso de empleo hay casi un 50% de las industrias que dicen que sus trabajadores requieren una formación específica, digamos, ¿no? Están necesitando una formación específica sus trabajadores, y cuando vemos la misma pregunta en empresas medianas y grandes, ese porcentaje sube al 77%. Otro dato importante también es que el 43% de las industrias están buscando y necesitan incorporar nuevos perfiles profesionales, ¿sí? Y cuando desagregamos el sector de actividad, esa búsqueda de nuevos perfiles profesionales se incrementa llamativamente. Por ejemplo, el sector energía trepa hasta el 75%. Esto es, 75% de las industrias que relevamos que están en el sector energía están buscando nuevos perfiles profesionales. Y el punto que sigue es ver qué perfiles profesionales están necesitando, digamos, ¿no? Y allí encabezan la lista distintos tipos de ingenierías y técnicos y personas que tengan algún tipo de oficio específico. Esto les permite a ustedes, primero, no es un censo, sino que es una encuesta que fue respondida de manera voluntaria por los industriales. Exactamente, es un estudio exploratorio, no pretende censar, pero sí estar generando información. Nosotros hace más de 15 años que no hay información del sector industrial que tengan más o menos este tipo de contenidos, y nosotros tomamos la determinación de indagar, digamos, ¿no? de buscar en el sur de la provincia. La encuesta era voluntaria, por supuesto, los datos siempre se publican de modo agregado y sin individualizar las empresas que están respondiendo, y la verdad que nos está dando una información muy interesante para el diseño de acciones. Marco, ¿y qué porcentaje de respuesta han tenido, digamos, ese relevamiento con 300 en industria? ¿Cree que son la mayoría? ¿Creen que quedan muchas por relevar todavía? Seguramente quedan muchas por relevar, pero nos da un buen indicador de cómo están las industrias, de qué es lo que están necesitando,
porque en muchos casos los porcentajes son tan relevantes que dan una señal muy clara, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo por caso la vinculación de las industrias con la universidad, en donde la mayoría desconoce las posibilidades que tiene de vinculación con la universidad, pero al mismo tiempo el 90% dice que quiere vincularse y le interesa vincularse y saber cómo vincularse con la universidad. Y por el otro lado, aquellas que se vincularon tienen una valoración muy positiva de esa vinculación con nuestra universidad, al punto de que el 92% da una valoración positiva de esa vinculación y solo el 4% una valoración negativa de la experiencia, que muchas veces se explica ese porcentaje por la falta de capacidad de la universidad a dar una respuesta concreta a la necesidad que tiene la industria. Cosa que, bueno, nuestra universidad tiene posibilidades de dar respuesta, pero también limitadas en el sentido tecnológico o en el sentido de poder desarrollar una solución a un problema de una industria. Pero ese tipo de datos son muy importantes y después se generan bases de datos para poder intervenir y asistir a estas industrias, que finalmente es el objetivo primordial de este centro universitario PYME que el año pasado estuvimos inaugurando aquí en nuestra universidad. Dos consultas sobre este relevamiento de estas casi 300 industrias. Este año, por ejemplo, ¿cuántas? No sé si relevaron este dato, pero este año incorporaron personal. ¿Cómo está la cuestión ahí del empleo, de agregar personal? Eso por un lado, y la otra es si también preguntaron sobre las expectativas de estas industrias, no sé, de cara al fin de este año. Bueno, con relación a eso sí preguntamos las necesidades que tienen de personal y estamos preparando una segunda etapa del relevamiento en donde se van a profundizar cada uno de estos aspectos, digamos, ¿no? Aspectos relativos a necesidades de las empresas, expectativas, o cuáles son, digamos, por ejemplo, la principal problemática que muestran o que dicen tener las empresas tienen que ver con aspectos macroeconómicos, digamos, no es fácil de intuir esa respuesta, pero, por ejemplo, dejando de lado aspectos macroeconómicos en el sentido de inflación, dólar o inestabilidad económica en general, aparecen después otros problemas relativos a logísticas, a formación de su personal, que tienen porcentajes importantes, digamos, ¿no? Entonces, más allá de cuestiones macroeconómicas en donde no se puede intervenir desde una universidad para cambiar ese contexto, sí en otras se pueden estar pensando o diseñando alternativas que atiendan a problemáticas que son muy sentidas por las industrias del sur de Córdoba. Estamos dialogando con Marco Targueta, el subsecretario de la Universidad Nacional de Río Cuarto de Desarrollo Territorial y director del Departamento de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Marco, con esta información, ¿qué piensan hacer ahora? ¿Qué acciones piensan motorizar? Bueno, de inmediato lo que vamos a hacer es tomar contacto con aquellas industrias que manifestaban tener intención de vincularse con la universidad, que no son pocas, digamos, ¿no? Y allí poder poner a disposición todos los instrumentos que tenemos de vinculación. La universidad tiene casi 200 servicios tecnológicos destinados a empresas, a industrias, servicios que no están, digamos, disponibles en la gran mayoría de sus casos en el sector privado, digamos, ¿no? Por eso son servicios que presta la universidad y que no compiten con el sector privado por una serie de motivos, o por recursos de equipamiento, de infraestructura o de expertise de las personas que lo llevan adelante. Entonces, dar a conocer esa oferta de servicios tecnológicos, porque muchas veces problemas de coyuntura se solucionan con ese tipo de prestaciones que puede prestar la universidad. Y después, como te decía, profundizar en un segundo relevamiento y tomar contacto con cada uno de estos aspectos que fuimos indagando en este primer trabajo, y sí validar, por ejemplo, ofertas que tenemos, propuestas de formación que tenemos enfocadas al trabajo,
por ejemplo, las propuestas que tiene nuestra universidad en cuanto a oficios, o por ejemplo la Universidad Barrial, para que atiendan necesidades que actualmente no están satisfechas. En muchos casos vemos que las necesidades coinciden con estas propuestas que estamos presentando desde la universidad para el territorio. Marco, muchísimas gracias. Me quedo dando vuelta el número de las 300 industrias. ¿Son Sí. muchas, son pocas? A mí me da la impresión que es un número muy interesante para un ámbito geográfico en donde no es la industria preponderante. Lo que es correcto, yo coincido en esa apreciación. El problema está en que no hay censos industriales a nivel provincial de manera sistemática y con una serie de tiempo que nos permita tener datos realmente, digamos, irrefutables, digamos, ¿no? Pero por eso esto es un estudio exploratorio donde trata de indagar. Creemos que esas 300 empresas son 159 de Río Cuarto y 139 de la región. Creemos que es un buen número como para comenzar a saber qué está pasando, digamos, ¿no? Sobre todo, aún habiendo, que no lo hay, pero si lo hubiera, datos de las industrias a nivel provincial, después del efecto de la pandemia, se han modificado muchísimo distintos sectores de actividad, entonces ya estamos en con una ausencia de información al respecto, que esto trata de atender o empezar a indagar sobre esas problemáticas de las industrias, digamos, ¿no? Sin ambición de ser la verdad revelada ni decir que lo que pasa en todos los sectores industriales se puede reflejar por esto. Es simplemente un aporte, una información más que pueda dar un dato que valide alguna acción o que promueva solucionar algún tipo de problema que tienen nuestras industrias. Marco, muchísimas gracias por este adelanto de información. Es muy interesante saber también que se está interactuando entre el sector productivo y el sector del conocimiento, ¿no? Que es necesario que trabajen de manera coordinada para potenciar nuestras calidades económicas. Muy amable, y 30 segundos por línea privada, por favor. Muchas gracias. Marco Targueta, el relevamiento industrial. Hoy se van a presentar los datos al mediodía en la biblioteca Juan Fidoy, y en el campus de la universidad. El adelanto lo tuvieron en la mañana. Así son las cosas. Así son las cosas.